Buenas noches, América. Aumenta la venta de armas en Estados Unidos en tiempos de pandemia. Según las cifras del FBI difundidas por AP, en marzo hubo 3,7 millones de revisiones de antecedentes, que es la mayor cantidad en un mes desde que el sistema comenzó a usarse en 1998. La cifra superó el récord previo, que estaba en 3,3 millones de revisiones en diciembre de 2015. Las revisiones de antecedentes son el indicador clave de la venta de armas de fuego. Este aumento en el interés de los estadounidenses por adquirir armas se ha evidenciado también en los últimos días en las largas colas que hemos visto en algunos estados a las afueras de armerías y puntos de venta de munición, coincidiendo con la alarma creada por la COVID-19 y el incremento de estadounidenses temerosos por su seguridad durante esta crisis. Los datos son preocupantes. Las tiendas de armas aseguran que una mayoría abrumadora de compradores son personas que antes no poseían armas de fuego, lo que es preocupante porque en medio de esta pandemia y las normas de confinamiento recomendadas, estos compradores no van a poder recibir el entrenamiento adecuado para operar y guardar con seguridad esas nuevas armas. Además, precisamente, poner más armas de fuego hoy en los hogares estresados, llenos de personas durante la cuarentena, puede aumentar el nivel de violencia doméstica y suicidios. La segunda enmienda de la Constitución, que es la que garantiza el derecho a las armas, no está en peligro en Estados Unidos. Poner más armas en el país, en medio de esta crisis, sí es un verdadero peligro. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, 13 organizaciones de la lucha contra la corrupción emiten una alerta conjunta para prevenir a los gobiernos latinoamericanos de quienes quieren aprovecharse de esta situación, estafando a los estados. Hablamos con los directores para Colombia y México de Transparencia Internacional, una de las organizaciones firmantes. Prensa libre y bien informada en tiempos de pandemia. ¿Por qué es tan importante? Para detener el brote de este coronavirus, la colaboración de expertos y medios de comunicación. Nos responde Carlos Espinal, director del Consorcio de Salud Global de la Universidad Internacional de Florida. Y la cuarentena forzosa impone el teletrabajo obligatorio. ¿Cómo está funcionando este experimento a escala mundial? Se lo preguntamos a Mariano Ocón, director de tecnologías para América Latina de Cisco Systems. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. 13 organizaciones no gubernamentales de la lucha contra la corrupción han emitido una alerta conjunta para prevenir los negocios ilícitos, dicen, con recursos estatales en el actual contexto de emergencia por la pandemia del coronavirus. En otras palabras, para advertir contra la corrupción. Las organizaciones de estos 13 países, entre ellos México, Venezuela, Argentina o Perú, piden a los gobiernos estar alerta por el intento de fraude que pueden sufrir por parte de organizaciones criminales que buscan el enriquecimiento ilícito aprovechándose de sectores corruptos y en el actual contexto en el que los administradores públicos tienen toda su atención puesta en responder a la crisis por el coronavirus. Estas organizaciones recuerdan a los gobiernos la importancia de la transparencia, la publicación de datos abiertos, la rendición de cuentas, que se garantice la competencia económica y se dé seguimiento al gasto público. Una de las organizaciones firmantes es Transparencia Internacional. Andrés Hernández es su director para Colombia y Eduardo Bórquez para México. Eduardo, Andrés, gracias por acompañarnos hoy en Cuestión de Poder. Bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Gustavo. Gracias a ambos. Andrés, empecemos por tu comentario, por tu opinión. Me gustaría que fuéramos al detalle de por qué esta alerta ahora. ¿Habéis detectado un incremento de la corrupción o de el intento de corrupción aprovechando este contexto de crisis por la pandemia?
Gustavo, nosotros hemos emitido esta alerta tomando en consideración que no es la primera emergencia que se presenta en América Latina, pero que por supuesto estamos enfrentando una situación coyuntural que requiere que aprendamos del pasado. Y sabemos que el sector salud en particular, en el caso de Colombia, ha sido objeto de actos de corrupción por muchos años, y lo que queremos es precisamente prevenir y generar las alertas desde ya para que los gobiernos las tengan claras y poder anticiparse a eventuales irregularidades. Lastimosamente ya estamos recibiendo algunas denuncias, tendremos que verificarlas, pero precisamente lo que queremos es no estar un paso atrás de lo que podría suceder en términos de desvío de recursos, y sobre todo proponerle a los gobiernos rutas de acción para la transparencia en el uso de esos recursos, el manejo de los beneficios económicos y las ayudas que se están entregando en este momento con mucho esfuerzo. Eduardo. Sí, la verdad es que como bien señala mi colega Andrés Hernández, y como decimos en América Latina, la burra no era arisca, Gustavo. Tenemos amplia evidencia de cómo en operaciones humanitarias, en emergencia, en México y en toda la región, ha habido abusos que se cometen durante la emergencia, durante los procesos sanitarios. Tenemos el caso de Haití después del terremoto, incluso con los brotes epidémicos recientes. Tenemos en el caso de México los fondos para reconstrucción después de los terremotos del 2017. Tenemos una miriada de huracanes en América Latina. México tiene por doble vía en el Atlántico y en el Pacífico huracanes, y bueno, ha recibido no solamente el embate de estas tormentas tropicales, de estos desastres de origen natural, sino el hecho es contundente. Se han desviado recursos, se han suspendido información, licitaciones y otros mecanismos, y bueno, recuperando la experiencia de 13 países en esta materia, es que hemos emitido esta alerta especial con acciones muy claras para tratar de controlar, mitigar los efectos de estos riesgos. Yo, escuchándoles, perdonen, pero les digo, me hierve la sangre, porque cuando uno escucha corrupción en situaciones como estas, nunca es aceptable la corrupción, que quede claro, pero en circunstancias de emergencias nacionales, de salud pública, como pueden ser las catástrofes naturales o ahora una pandemia, que haya alguien que intente aprovecharse, uno tiene que agarrarse para que el sentido común prime y no le salga el monstruo que todos llevamos dentro. Eduardo, ya que estábamos contigo, quiero preguntarte y que nos ayudes a comprender qué perfil responde este tipo de actos de corrupción. ¿Quién está detrás? Imagino que la corrupción se produce por funcionarios corruptos y por personas externas que buscan esa corrupción. ¿Qué perfil tienen estos dos tipos de individuos? Mira, la corrupción, Gustavo, siempre opera en red, ¿no? Solemos decir en la vida cotidiana que es como el tango, que tiene dos personas, ¿no? Una que corrompe y otra que se deja corromper, o una que solicita soborno y otra que lo entrega. Pero en la vida real, en la práctica, opera en red. Y las redes de corrupción que afectan a nuestros sectores de salud, a nuestros sectores que tratan con las emergencias, normalmente están ya instaladas, están dentro de la operación cotidiana de estos órganos, como lo señalaba mi colega Andrés Hernández, y lo que ocurre es que aprovechando que se relajan los controles, que no se fiscaliza el gasto, que se reduce la información pública disponible y el sentido de urgencia y dramatismo de una pandemia, pues aprovechan estas redes ya instaladas en muchos de nuestros sistemas la oportunidad para elevar los precios de los bienes sin ninguna explicación de mercado, para generar sobreprecios en servicios que deberían de costar de forma diferente, e incluso algo que estamos señalando con mucha fuerza, para aprovechar estas condiciones atípicas de mercado para cartelizarse, para formar cárteles económicos e impedir que los gobiernos compren en las mejores condiciones para el Estado. El perfil es el de una red de corrupción convencional. Normalmente ya están las relaciones establecidas. Lo que ocurre es que en estas circunstancias, cuando se relajan los controles, baja la transparencia y se tiene una sensación de urgencia, de actuación rápida, esas redes rápidamente activan procesos de corrupción en muchas
expresiones, en particular la que estamos señalando es en las contrataciones públicas, porque es el gobierno en este momento y solo los estados quienes tienen la capacidad financiera para absorber los costos económicos directos de la pandemia, Gustavo. Andrés, en el caso de América Latina, ¿cuán grave es esta denuncia de corrupción? Porque uno podría pensar que es marginal y otros podrían decir, no, todo es un escenario de corrupción. ¿Dónde está el nivel? ¿Cuán extendida es todo este cáncer de la corrupción en América Latina en escenarios como el que vivimos hoy? Pues por supuesto, Gustavo, aquí volvemos de nuevo a tener la mirada sobre lo que ha pasado en años recientes. Por supuesto, América Latina es muy diverso, más allá de las realidades que cada país esté enfrentando. A lo que queremos volver es que la corrupción no respeta fronteras y genera unos daños a nivel individual, colectivo, social e incluso, pues en este caso transnacional, que pueden ser profundamente graves. En general, por distintos indicadores, análisis, estudios, hemos visto durante varios años una gran afectación de la corrupción, como lo decía mi colega Eduardo, no como una corrupción de un sobre que se pasa en dinero por debajo de la mesa, como se ve en alguna imagen tradicional. Lo vemos más en términos de esas redes que explicaba Eduardo, cómo han logrado operar de nuevo de manera transnacional en muchos casos y cómo logran además aprovecharse de entornos que son favorables para la impunidad, para la ausencia de control, para la opacidad. Y en ese sentido, de nuevo, en un escenario en el que todos los países, por supuesto con razón, están utilizando mecanismos extraordinarios para utilizar recursos públicos en los cuales se relajan los controles, la alerta es aún mayor. Y en ese sentido, pues de nuevo, no podemos ser inocentes, no podemos ser ingenuos y esperamos que se puedan tomar estas medidas que no solamente corresponden a los gobiernos, corresponden en gran medida a un llamado al sector privado que en este momento puede estarse viendo beneficiado por unas compras multimillonarias, por supuesto. El llamado también es a la ciudadanía que esté muy atenta a, por ejemplo, en el término de atenciones a programas a poblaciones vulnerables, poder alertar sobre posibles irregularidades. En fin, es un llamado a la acción colectiva. Sin voluntad de criminalizar a nadie, leía estos días en los gobiernos europeos cómo han tenido que enfrentar situaciones de compra de material para sus equipos sanitarios y se han encontrado con que detectores del COVID-19 han llegado defectuosos, fueron comprados a empresas que no tenían la reglamentación, pero dada la urgencia y la necesidad, los gobiernos acabaron adquiriendo esos productos que no tenían nada que ver con lo que realmente necesitaba el país, mascarillas que no responden a los criterios de calidad. Y todas esas compras que fueron noticia eran a empresas extranjeras de fuera de la Unión Europea. Hay corrupción, hay más corrupción interna en esas redes que están dentro de América Latina o las hay también y preocupantes fuera del continente latinoamericano? Mira, lo que hemos aprendido, Gustavo, es que la corrupción no tiene patria como el capital. Hemos visto empresas europeas participando de esquemas de corrupción global, como el caso de Siemens, que es el caso de corrupción más grande del mundo, y es una empresa alemana. Hemos visto también, por ejemplo, que el segundo banco más grande de Dinamarca, uno de los países mejor evaluados en términos de la percepción de la corrupción, ha participado pues del esquema de lavado de dinero más grande de Europa. La corrupción no tiene nacionalidad, ¿no? Las empresas tienen incluso dobles estándares, a veces se cuidan en países como México, pero no se cuidan igual cuando van a Centroamérica, dependiendo, como decía Andrés, de la capacidad de un gobierno de hacer valer la ley, de tener controles apropiados, las empresas van ajustando sus modos de operación. Por eso podemos ver en casos como el que describías de Europa, empresas que no eran europeas aprovechando las lagunas jurídicas del sistema europeo para comercializar bienes que en otros países estarían prohibidos o que no cumplirían con las normas oficiales o técnicas necesarias. Por eso es tan importante esta alerta, Gustavo, porque las empresas pueden tener un estándar ético y moral cuando están operando en su país, pero cuando van a otras latitudes como América Latina
pueden pensar que el estándar es distinto. Nosotros hemos sido muy enfáticos, por lo menos en el caso de México, que en términos de estándares para el control efectivo de la corrupción, dado que tenemos un tratado de libre comercio con Canadá y con los Estados Unidos que nos iguala en términos de estándares anticorrupción, la verdad es que el estándar mexicano es igual al de Canadá y al de Estados Unidos, y entonces es responsabilidad de las empresas evitar que haya esta doble consideración. No hay una variable cultural aquí, Gustavo. Las reglas del juego, por lo menos en el caso mexicano, son idénticas a las canadienses y a las norteamericanas, y la verdad es que lo único que puede explicar un asunto de corrupción en estas redes es que algunas empresas y algunos servidores públicos quieran aprovecharse de la circunstancia para actuar en sentido contrario al de la ley. La verdad es que no encontramos una evidencia cultural en América Latina que sea distinta a la de otros países. Sí encontramos empresas que, como en el caso de Odebrecht, aprovechan las lagunas jurídicas o las diferencias entre países para articular y promover estas redes de corrupción. Andrés, termino contigo. Una pregunta para aquellos empresarios que puedan estar viéndonos, que sean honrados, que sean honestos y que quieran optar a esos concursos públicos, a esas licitaciones de urgencia, quieren hacerlo bien, pero nos dirían, estoy compitiendo con empresas corruptas en un terreno en el que voy a quedar marginado por el hecho de ser honesto y honrado. ¿Qué les dice? Pues yo creo que en primer lugar es importante transmitir el mensaje de mantener una firmeza en sus estándares sin importar en qué condición se encuentren. En segundo lugar, muy importante, aquí estamos hablando de distintos tipos de empresas, desde grandes transnacionales hasta pequeñas y medianas empresas que, por ejemplo, no están necesariamente provisionando servicios de salud o implementos médicos, sino también ayudando con algún tipo de provisión para, por ejemplo, mercados a poblaciones vulnerables. Y en ese sentido es muy importante que se sientan en la libertad de poder participar, no dejen el espacio abierto a aquellos que sí se quieren aprovechar y entren en un diálogo en la medida de lo posible donde vean alertas para poderlas denunciar, ponerlas de manera evidente ante el público, ante la ciudadanía y sobre todo ante los órganos de control. En este momento, por supuesto, los controles se han relajado para que la dinámica pueda funcionar, pero no quiere decir que el control desaparezca por completo. Y lo tercero que me parece muy importante es invitar a esas empresas a que, siguiendo ese compromiso que tienen de trabajar de manera ética, de manera honesta, pues hagan todo lo posible también por visibilizar esa labor, que mantengan ese diálogo con las instancias públicas y que puedan, de nuevo, como lo dije antes, alertar sobre cualquier irregularidad. La alerta de 13 organizaciones de 13 países a los gobiernos. Ojo con la corrupción. En momentos de pandemia hay quien quiere aprovecharse, aunque cueste creerlo, para sacar tajada ilícita de esa situación. Andrés Hernández, director para Colombia, y Eduardo Bocórtez para México, de Transparencia Internacional, una de las organizaciones firmantes. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, Gustavo. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Cuestión de Poder. Continuamos en Cuestión de Poder. El coronavirus y la crisis de salud que ha generado han puesto al descubierto la importancia de un periodismo bien informado en temas de salud pública, para explicar lo que pasa y también para desmentir las noticias falsas que, nos guste o no, ya son parte de nuestra realidad digital. Hasta hace unos meses, muchos periodistas no comprendíamos bien el concepto de pandemia ni su potencial alcance. Crisis de salud recientes nunca alcanzaron ni la dimensión ni la gravedad de este coronavirus. Por eso, en el actual contexto de lucha contra su expansión, el periodismo serio y bien informado se revaloriza y se ha convertido en una herramienta valiosísima para que expertos y gobiernos puedan ser más eficaces. Una eficacia para la cual es fundamental una colaboración estrecha entre medios que ayude a dar con soluciones de salud pública, de servicio público. El doctor Carlos Espinal, de la Universidad Internacional de Florida, es uno de los defensores que más ha abogado por esa colaboración. Doctor Espinal, gracias por acompañarnos aquí en Cuestión de Poder. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad para discutir el tema de la pandemia con ustedes y la audiencia.
El señor Espinal es director del Consorcio de Salud Global de la Facultad de Salud Pública de la FIU y es un invitado habitual en numerosos foros internacionales como conferencista. Doctor, cuéntenos sobre esa defensa que usted ha hecho de esa alianza que pone en valor el periodismo serio y bien informado. La alianza que estamos desarrollando en la Universidad Internacional de la Florida con el gremio y con todos los periodistas de la asociación o de la Sociedad Interamericana de Prensa y otros asociados, es un pilar fundamental en salud pública hoy en día. La comunidad tiene que estar bien informada, tiene que estar alerta y no alarmada, y tiene que buscar siempre las fuentes fidedignas de información que sean seguras y confiables para evitar todo este rollo que tenemos hoy de los fake news, de las noticias falsas, que lo único que hacen es crear más alarma, más ansiedad y máximo en un evento como el que estamos viviendo del COVID-19. De manera que para nosotros es fundamental la alianza con el gremio del periodismo y de comunicación como una herramienta estratégica para los mensajes en salud pública y para mantener bien informada a la comunidad. ¿Cómo era esa alianza hasta ahora, hasta antes de esta pandemia por coronavirus? Pues siempre en toda mi trayectoria he pensado que los medios de comunicación tienen un valor extraordinario y en la información continua y fidedigna a la comunidad. Y entonces con varios colegas de ustedes y nuestros hemos estado siempre trabajando en la información adecuada sobre los problemas de salud pública. Esta alianza se vino a consolidar a principios del año pasado y a finales de noviembre más o menos hicimos un foro de periodismo y salud que esperábamos repetirlo este año y esperamos repetirlo todavía, donde tanto el gremio de salud y el gremio del periodismo nos sentemos mano a mano a discutir los problemas más importantes de salud y bienestar que aquejan el mundo y buscar soluciones conjuntas y una plataforma adecuada de información. En lo que llevamos de lucha contra la pandemia, doctor, ¿qué lecciones saca usted en este contexto de estar bien informados? Yo creo que las lecciones aprendidas son muchas y realmente en un tiempo muy corto de 3 meses, porque esta pandemia empezó pues a fines de diciembre y estamos en abril, 3 o 4 meses, el conocimiento generado sobre el virus, el COVID-19, sobre su comportamiento, sobre su distribución, sobre su impacto, ha llevado a que la comunidad a través de los medios mantenga esa información fidedigna y en tiempo real. Solamente en esta época se puede vivir la epidemia como se vive día a día, lo cual crea obviamente ansiedad también en la comunidad, pero si hay ese balance de la buena información y de la información fidedigna y la información confiable versus también todo el mundo que crea pánico y ese pánico escénico que lleva inclusive a autoridades a tomar las malas decisiones, esta epidemia y esta pandemia puede tener un final diferente. ¿Tiene usted conocimiento de algún gobierno, más bien conocimiento, le digo ejemplo, de algún gobierno que crea usted que ha comunicado mal y que se ha dejado llevar por ese pánico en la toma de decisiones que no han sido equivocadas o que han menospreciado la amenaza a pesar de la evidencia existente? Sí, existen algunos ejemplos, sin mencionar quiénes, porque todos los conocemos, de gobernantes que en América Latina especialmente han tomado esto muy a la ligera y no querían como aceptar la magnitud y la dimensión de esta pandemia y menospreciar un poco
el proteger a la comunidad de forma adecuada sin tener mucho conocimiento de cómo una pandemia de esta magnitud puede afectar una nación. Esto se ha ido corrigiendo prácticamente porque hemos ido a la velocidad del virus COVID-19 y es el virus lo que ha llevado a ser reactivos, y nosotros hubiéramos querido más bien que los países fueran más proactivos para la prevención y la mitigación del impacto de la pandemia. Es evidente, usted no quiere poner nombres, pero yo lo quiero hacer y voy a poner un fragmento de un diálogo que se produjo hace 5 días en la Casa Blanca, en la sala de prensa de la Casa Blanca, entre el presidente de Estados Unidos y un periodista de la cadena NBC de Estados Unidos, que le preguntaba por un mensaje que quería dar el presidente. Le decía cuál es ese mensaje a los estadounidenses. Hemos querido dejar el sonido original con subtítulos para que usted pueda escuchar el tono de los protagonistas. Casi 200 muertos, 14,000 enfermos y millones que tienen miedo. ¿Qué le diría a los estadounidenses que tienen miedo? Yo les digo que usted es un reportero terrible. Yo creo que es una pregunta grosera y creo que es una muy mala señal que esté poniendo esto a la luz de los estadounidenses. Los estadounidenses están buscando respuestas y están buscando esperanza. Su pregunta es sensacionalista. Yo no los llamo a usted por su medio Comcast, sino con una palabra muy vulgar. Vuelva a ser reportero en vez de sensacionalista. Yo me siento bien con lo que he hecho, pero yo casi siempre estoy bien. Vamos a ver qué pasa. El intercambio entre el presidente de Estados Unidos y un periodista que cubre la Casa Blanca. Doctor, este tipo de reacciones de mandatarios, que algunos dicen populistas, el presidente Trump, pero probablemente podríamos también incluir aquí a Jair Bolsonaro, a Boris Johnson, que han menospreciado la amenaza y que incluso le han pedido a la prensa y se han enfrentado con ella diciéndole que están sobredimensionando la pandemia y luego han tenido que retroceder dándose cuenta de la gravedad. ¿Cuánto daño hace esto en la lucha para contener el coronavirus? Sí, los mensajes, sobre todo de gobernantes y de personas influyentes, deben ser siempre muy claros, muy precisos, muy orientadores a la comunidad, no menospreciando la situación de salud pública y la situación de gravedad de ellos. Yo no me quiero referir a ningún presidente en específico, pero sí hemos visto que muchos gobernantes han tenido que cambiar el tono de su discurso y han tenido que aceptar la gravedad de la situación para ponerla en una perspectiva real y en una lucha frontal contra el COVID-19. Por esto es muy importante siempre tener los aliados de la prensa para transmitir esos mensajes positivos, y que los mensajes positivos no quieren decir sino que hay que informar a la gente de las realidades y además de las consecuencias y de la gravedad de la situación, para que entre todos podamos tener ese conocimiento y esa necesidad de poder cumplir con los reglamentos y con las estrategias de salud pública que se implementen en un determinado momento. Las explicaciones del doctor Carlos Espinal, es director del Consorcio de Salud Pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Internacional de Florida. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Bueno, feliz noche y muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones por estos mensajes que siempre están llevándole a la comunidad. Gracias. Vamos a una nueva pausa en Cuestión de Poder y ya regresamos. Flexibilidad, accesibilidad, productividad, conciencia sobre el impacto negativo en el medio ambiente que tiene trasladarse hacia un puesto de trabajo. Estas son algunas de las razones que destaca el Banco Interamericano de Desarrollo en un reciente informe publicado sobre el teletrabajo en tiempos de coronavirus. Son argumentos utilizados antes de que la pandemia nos obligara a teletrabajar y que muchos empleados esgrimían para que sus empleadores les permitieran quedarse en casa. Hoy no es cuestión de elección. Para muchos, los trabajadores, la COVID-19 ha impuesto este teletrabajo obligatorio. De alguna manera, se ha puesto en marcha, se ha puesto en práctica un experimento de teletrabajo a escala mundial.
¿Cómo está funcionando? Se lo preguntamos a Mariano Ocón, es director de tecnologías de Cisco Systems para América Latina, empresa global con sede en Estados Unidos, especializada en equipos de telecomunicaciones. Señor Ocón, gracias por estar en Cuestión de Poder. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Gracias por estar con nosotros. Me imagino que lo del teletrabajo también le está afectando a usted. Absolutamente. Nosotros en Cisco venimos practicando el teletrabajo. Yo llevo hace 20 años en la empresa. Tengo una oficina en mi casa, pero no es el caso de las empresas mayoritariamente. De hecho, en este momento estamos, como bien lo mencionabas vos, me gustó la palabra, una suerte de experimento sin precedentes, en donde todos tenemos que practicar el distanciamiento social, estar dentro de nuestras casas, tener que preocuparnos no solo por las cosas corporativas, como poder trabajar todos los días, poder tener los datos seguros, sino además todos tenemos la preocupación genérica de la pandemia y después más personal de qué va a pasar conmigo. Muchos de nosotros tenemos a nuestros chicos en las casas que tenemos que hacer de maestros. Entonces, realmente es una situación absolutamente sin precedentes y que en nuestro caso en Cisco lo estamos viendo en números muy, pero muy fuertes en un par de tecnologías. Una es la tecnología de colaboración. ¿Cómo hago yo para conectarme? Yo en este momento me estoy conectando con ustedes vía videoconferencia, vía Cisco Webex, ¿sí? Para que tengan una idea, en el mes de marzo que acaba de terminar, Cisco tuvo 14 billones de minutos de reuniones. Esto no cuenta las reuniones uno a uno, reuniones con más de 2 personas, de múltiples personas. 14 billones es un número enorme, pero para ponerlo en contexto, en febrero, fue menos de la mitad. Es decir, se duplicó en menos de un mes la cantidad de gente accediendo a la plataforma para poder comunicarse en forma remota. En el día de ayer... Sí, perdóname. Sí, no, le quería preguntar, que más allá de los datos de cantidad, le quiero preguntar por la calidad. ¿Cómo está funcionando este experimento? El resultado, y no le hablo de Cisco, que si le hemos llamado es porque consideramos que es usted una persona que puede ayudarnos a comprender cómo avanza este teletrabajo. En general, más allá de la empresa a la que usted representa, ¿el experimento del teletrabajo en cuanto a calidad está funcionando bien? Sí, yo te diría que sí. De hecho, yo creo que los números lo muestran. Obviamente, las primeras semanas fueron más de una capacidad más bien técnica de que la gente pueda conectarse, ¿sí? O sea, sin importar la calidad, mencionando la palabra que vos utilizaste. Creo que esa etapa, en las primeras 2 semanas, ya la gente ya más o menos entendió cómo conectarse, utilizando una herramienta o la otra, y hoy está empezando a mejorar la calidad, ¿no? Creo que todos hemos visto videos dando vueltas de videoconferencias en donde una persona o no está vestida como corresponde, lo agarraron yendo al baño, con ese tipo de cosas que uno dice, eso no va en pos de la calidad. Pero creo que a medida que pasan los días, la gente está empezando a entender que el teletrabajo es posible, que la calidad dentro del teletrabajo es posible, puede entender cómo separar la vida del resto de la casa y poder trabajar bien, qué pasos tiene que hacer para que cuando yo me conecto a la empresa lo haga en forma segura, porque en definitiva seguimos hablando de cosas que tienen que ver con mi organización, no importa si es pequeño, mediano o grande. Cuando yo me comunico estoy hablando de cosas que pueden tener contenido de propiedad intelectual, si soy un gobierno, si soy una escuela, si soy una empresa. Entonces, no es solo conectarse por conectarse, el tema de la seguridad es importantísimo, el tema de la privacidad es importantísimo. Entonces ahora ya está... Sí, perdón. No, digo, ahora vamos a hablar de seguridad. Quiero, usted lo decía al principio, preguntarle por las circunstancias actuales. Es cierto que la pandemia nos ha obligado a apostar por el teletrabajo, pero nos apuesta por el teletrabajo en un contexto muy específico, y es que en casa están todos, y los profesionales, las madres y padres que tienen hijos se pueden encontrar en esas circunstancias de vídeos como el que vimos, por ejemplo, de esa famosa conexión del periodista de la BBC en Corea del Sur, que estaba dando un reporte y entraron sus 2 niños y detrás su esposa para sacar a los niños e intentaban hacer ver que no estaban. La presencia de los niños en la casa, ¿cómo afecta a este experimento del teletrabajo? Mira, lo que dijiste vos es perfecto. Estamos en una situación
totalmente fuera de lo normal. Normalmente uno cuando tiene teletrabajo, los niños están en la escuela, uno lo puede hacer de una manera. Hoy, como todo el mundo sabe que estamos todos encerrados en nuestras casas, los niños hasta te diría que son aceptados. Yo ya he pasado un montón de reuniones en donde de repente pasa un niño y nada, uno sonríe y continúa y puede continuar, o si alguno se excusa y dice, mira, el niño está llorando, vengo en 2 minutos. Tenemos un nivel de aceptación social mucho más elevado del que teníamos hace 2 meses y que probablemente, ojalá en 3, 4 meses volvamos a una nueva normalidad. No vamos a volver a la normalidad que conocíamos, vamos a volver a una nueva normalidad donde el teletrabajo va a tener un nivel de aceptación mucho más alto. Probablemente dentro de 3, 4 meses, no sé si vamos a estar todos vamos a aceptar tanto que un niño se cruce, pero hoy que el niño se cruce es mucho más aceptado y no puede seguir la reunión de trabajo, no pasa nada, ¿sí? Pero de vuelta, porque estamos viviendo momentos absolutamente extraordinarios, totalmente fuera de lo común y estamos todos aprendiendo, todos aprendiendo. Es cierto que el nivel de tolerancia también se ha relajado y que incluso esas escenas nos arrancan una sonrisa en medio de esta angustia que muchos podemos tener. Le quiero preguntar por las bondades, por las ventajas. El informe que citaba al principio, los especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo defendían el teletrabajo y ponían sobre la mesa razones de medio ambiente, pero también de productividad, también de flexibilidad. ¿Cuáles son, a su parecer, las más importantes, las ventajas de poder estar en casa y que no haga falta ir a la oficina? Mira, primero que todo depende de cuál es la naturaleza de tu trabajo, ¿sí? Hay trabajos que son más aptos para hacer teletrabajo y otros que no tanto, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que se puede hacer teletrabajo. Yo creo que este experimento, sigo utilizando tu palabra que me encantó, este experimento que estamos viviendo en este momento nos va a permitir entender todos estos trabajos que no estaban siendo catalogados como posibles en teletrabajo, o los líderes de ciertas empresas no estaban flexibles para hacerlo. Creo que lo van a hacer. Flexibilidad, accesibilidad, todos estos adjetivos que vos usaste son todos absolutamente ciertos, ¿sí? En mi caso personal, en Buenos Aires, que es una ciudad grande, vivo a menos de 30 kilómetros de mi oficina, pero tardo entre 1 hora y 1 hora y media si voy a la oficina. Yo, si me quedo en casa, me ahorro mínimo entre 2 y 3 horas de estar en un auto. Eso tiene el impacto, obviamente, en el medio ambiente, si no menos en la calle, a nivel personal, el no perder ese tiempo. Y yo estoy en mi casa, yo puedo estar al mediodía, tomarme 1 hora para almorzar, y almuerzo con mi mujer. Almuerzo con mi hija que volvió del jardín de infantes. Eso a nivel de calidad de vida es importante. Eso sí, tiene que venir a toda una cultura de trabajo que es muy diferente. Si uno tiene que tener una cultura de teletrabajo. Al principio, si uno se descuida, arranca a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche. ¿Sí? Porque tiene menos cosas que a uno lo molestan o gente que le pregunta cosas. Entonces, esto conlleva un cambio importante en la cultura de trabajo, ¿no? Entonces, en mi caso particular, de vuelta, a mí me gusta dar ejemplos lo más reales posibles. Mi hijo, tengo un hijo de 17 años que todavía está terminando el colegio, se supone que termine este año, espero que lo pueda terminar con esta situación. Yo a la tarde de repente lo tengo que ir a buscar y lo voy a buscar y vengo tarde entre media hora y 45 minutos. Esos 45 minutos yo no trabajo, pero cuando vuelvo, sigo trabajando en mi casa y a veces termino a las 7 de la tarde. ¿Sí? Entonces, el trabajo no es donde uno está, sino lo que uno hace. Uno lo puede hacer en cualquier momento y esto realmente da flexibilidad. Pero esto tiene que venir de la mano con un montón de capacitación para que la gente lo pueda usar, ¿sí? Porque no es lo mismo. Yo en este momento estoy conectado con un equipo de video que no es la misma calidad que si estuviese utilizando una computadora con unos auriculares en mi oreja. Entonces, hay un montón de detalles que hacen que ahora que estamos todos obligados a hacer teletrabajo, vayan a cambiar. Yo estoy convencido que cuando esto vuelva a la normalidad, vamos a volver a una nueva normalidad. Ayúdeme con la brevedad. Miren, muchas de las circunstancias que acompañan al teletrabajo tienen también sus partes negativas que se pueden revertir si se controlan. Le cuento el ejemplo y le pido que me ayude con los consejos o las advertencias para teletrabajar bien y que no se convierta en una losa de estar constantemente trabajando. Un compañero me decía: yo respondo correos desde las 8:30 hasta las 6. A partir de esa hora los recibo, a veces los contesto, pero los dejo en la bandeja de salida para
no trasladar la sensación de que siempre estamos disponibles y al día siguiente a las 8 de la mañana envío esos correos y continúo trabajando. ¿Ese es un buen consejo? ¿Cuáles son los otros riesgos que acompañan el teletrabajo y que de manera breve nos puede ayudar a mí, a los televidentes, a controlar ese teletrabajo para que sea realmente algo sensato? Pero es muy bueno ese consejo y yo lo extendería. Uno tiene que planificar, ¿no? Yo recién decía de bajar a almorzar con mi mujer. Yo en mi Outlook tengo bloqueado 1 hora para almorzar, aunque esté en mi casa. Porque si no lo hago, sobre todo en mi caso, que al soportar toda Latinoamérica, entre Brasil y México hay 3 horas de diferencia, entonces mi día se puede llegar a extender. Yo me bloqueo tiempo para almorzar, yo me bloqueo tiempo para otras cosas. El tema en este caso particular de hacer ejercicio, cuando estamos encerrados, cuando uno está acostumbrado a salir a algún lado o a caminar, también es muy importante. Entonces, tenemos que planificar un poco más de lo que estábamos acostumbrados a hacer esto. Y además, tener una cierta conciencia de que las reuniones, cuando son en forma virtual, no tienen la misma dinámica que cuando la tengo presencial. No es lo mismo estar todos en una misma sala de reuniones para hablar, en donde uno en Latinoamérica a veces, sobre todo en Argentina y en otros países, somos muy vocales, solemos levantar la voz, gesticular con las manos. Cuando estamos en forma virtual tenemos que ser mucho más respetuosos. Quizá el nivel de respetuosos que deberíamos tener en una sala de reunión física. Entonces tenemos que dejar que todo el mundo, hable, tenemos que preguntarle a cada uno su opinión, cosas que a veces se pierden en una reunión física, pero que en una reunión virtual es clave porque si no, no tiene el dinamismo y la creatividad que debería tener. Mariano Ocón es director de tecnologías de Cisco System para América Latina. Señor Ocón, gracias por sus consejos. El experimento no lo detenemos, casi que nos ha venido impuesto. Con consejos como los que usted nos da, seguro lo hacemos más productivo. Feliz noche. Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a la pausa en Cuestión de Poder de hoy y regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación de la mano de Alexandra Colonamil. Alexandra, muy buenas noches. ¿Qué tenemos hoy? Muy buenas noches, Gustavo. Hoy vamos con un nuevo programa de radio que es del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. Se llama At Home with Gustavo o En Casa con Gustavo, porque por supuesto está haciendo este programa de radio desde su casa. La música de Gustavo Dudamel, ¿por qué vale la pena? Bueno, en este programa de radio, Gustavo Dudamel nos comparte sus piezas de música clásica, sus grabaciones favoritas, y nos cuenta por qué son tan especiales para él. Los programas se harán en inglés y en español, a pesar de que, como bien explica Dudamel, la música no necesita traducción. Los programas en español estrenarán los domingos en 2 estaciones de radio diferentes y pueden acceder a toda la información en la página web de la Filarmónica de Los Ángeles, que por supuesto es dirigida por Gustavo Dudamel. Esta es una apuesta maravillosa porque la música nos ayude a mantenernos conectados en estos tiempos de aislamiento para muchos. Pero no tomen mi palabra, escuchen a Dudamel. Interesante. Fíjense cómo la tecnología hoy nos está abriendo la puerta de las casas de a quienes admiramos o seguimos por su obra, como es el caso hoy de Gustavo Dudamel. Gracias, Alexandra. Feliz noche. Muchas gracias a ti, Gustavo. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.